Antes de comenzar a resolver el ejercicio de reacciones, voy a dar una breve introducción. Los apoyos y conexiones que originan reacciones de este tipo se presentan en la siguiente figura, junto con sus reacciones. Tenemos aquí apoyos y estos pueden impedir el movimiento solo en una dirección. Tenemos rodillos, patines, balancín. Estos se pueden mover en el eje X, pero no en el eje Y. Por lo tanto, hay una reacción en el eje Y. ¿Por qué? Porque el suelo impide el movimiento en el eje Y, es decir, verticalmente. Ahí está la flecha. Donde está la flecha significa que de esa manera no se puede producir movimiento, es decir, verticalmente. Y aquí tenemos donde dice eslabón corto. No se puede mover en ese sentido, por lo tanto, se genera una reacción allí. Luego aquí collarín sobre una barra sin fricción. Perno sin fricción en una ranura lisa. Se puede mover así, puede girar, pero no se puede generar movimiento tal como lo indica la flecha en esa dirección. Luego apoyo conexión. Perno sin fricción, articulación o bisagra. Se puede mover, no se puede mover, ni en X ni en Y, pero sí puede girar. Por lo tanto, hay dos reacciones. Pero aquí es un apoyo fijo, el cual tiene tres reacciones. No puede ni girar ni moverse en X ni en Y. Tenemos el siguiente ejercicio. Una masa de 1000 kilos levanta una caja de 2400 kilogramos. La grúa se mantiene en su lugar por medio de un perno en A y un balancín en B. Se nos pide determinar las componentes de las reacciones en A y en B. Tenemos aquí el diagrama del cuerpo libre. El perno está en A. Por lo tanto, el perno no permite el movimiento ni en X ni en Y. Por lo tanto, en el punto A se van a generar dos reacciones, una en X y una en Y. En B tenemos un balancín que se puede mover verticalmente. En la imagen al inicio teníamos un balancín que se puede mover horizontalmente, por lo tanto la reacción estaba en Y. Pero aquí como este balancín en el punto B se puede mover verticalmente, entonces la reacción se va a generar en el eje X. W es igual a multiplicar 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 2400 kilogramos. Vamos a hacer sumatoria de momentos en A, y eso es igual a 0. Pero antes voy a dar una breve introducción de lo que es el momento. Supongamos que tenemos un cuerpo cualquiera, por ejemplo, no sé, una caja, no sé. Aquí hay una fuerza, un vector, que está separado a una distancia cualquiera de ese cuerpo, una distancia d. Entonces, para que se produzca un momento respecto a ese punto donde está el cuerpo, es decir, el vector haría eso para generar el momento, recorrer esa distancia. Lo que pasa es que se multiplica la magnitud de la fuerza por la distancia perpendicular. Por ejemplo, en este caso, en el punto A, ¿qué momento genera la reacción en B respecto al punto A? Pues necesita recorrer 1.5 metros. Por lo tanto, se multiplica la reacción en B por 1.5 metros. Luego, recuerden que donde está el punto G, es decir, el vector P, que es 1000 kilogramos, se multiplica por la gravedad. Y eso es igual a 9.81 kilonewtons. Es decir, ese vector en rojo tiene una distancia perpendicular al punto A de 2 metros. Es decir, lo que hace el vector es lo siguiente. Los vectores se pueden mover en su línea de acción. Es lo mismo que el vector esté arriba, abajo, mientras esté en la línea de acción. Aquí hay una distancia perpendicular. ¿Por qué? Porque hay 90 grados. Entonces, la distancia son 2 metros. Porque de cuenta que el vector hace eso, girar en sentido horario. Como es en sentido horario, va a ser negativo. Allí donde está dice sumatoria de momentos, me faltó poner el signo más. Entonces multiplicamos 9.81 kilonewtons por la distancia, que es 2 metros. Luego el vector W, que es 23.5 kilonewtons, por su distancia, que son 6 metros. Mencioné anteriormente que los vectores tienen una línea de acción. Por lo tanto, ese vector se puede desplazar en
su línea de acción. Es lo mismo que el vector esté arriba a que el vector esté abajo. Entonces, el vector W, que es 23.5 kilonewtons, tiene una distancia perpendicular de 6 metros, es decir, 2 metros más 4 metros. Para que gire respecto a, necesita 6 metros. Si no tiene distancia perpendicular, entonces no se genera momento, pero aquí sí la hay, miren, es una distancia perpendicular porque tiene 90 grados. Vamos a reducir esta ecuación, menos 1.5b menos 19.62, que es de la multiplicación de 9.81 por 2, y luego menos 100.41, que es de la multiplicación de menos 23.5 por 6. Estoy omitiendo las unidades para ahorrar tiempo. La reacción es 107.1 kilonewtons, y como es positiva, es tal como lo habíamos supuesto, la reacción está hacia el lado derecho. Luego vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. En X está la reacción en B, está la reacción en X, nada más. AX más 107.1, que es la reacción en B. Entonces, la reacción a X es igual a menos 107.1. Como es negativo el sentido de A, entonces es opuesto al que se había supuesto originalmente. Quiere decir que la reacción en X está hacia el lado izquierdo, como la flecha azul. Ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Las fuerzas en Y son la reacción en Y, luego el peso menos 9.81, luego el peso menos 23.5. Reducimos y nos da que la reacción es igual a 33.3 kilonewtons. Eso vale la reacción en Y. Por lo tanto, está tal como la habíamos supuesto, hacia arriba. Si nosotros sumamos vectorialmente las componentes AX y AY, vamos a encontrar que la reacción en A es igual a 112.2 kilonewtons, con una dirección de 17.3 grados. Tenemos en el punto A las reacciones AX y AY. El vector en B viene siendo la resultante, es decir, la reacción en A. Sumamos vectorialmente. Vectorialmente significa que no se suma así como sumar 5 más 2. No, porque son vectores. Se suman dentro de una raíz y cada uno elevándose al cuadrado. Y el resultado es 112.2 kilonewtons. El ángulo es el cociente, tangente de alfa, es el cociente de la reacción en Y entre la reacción en X. Es decir, Y entre X. Recuerden que la reacción en Y es 33.3 kilonewtons y la reacción en X es menos 107.1 kilonewtons. Entonces el ángulo viene siendo 17.3 grados.